presentar a nuestro próximo invitado, que yo ya de entrada medio que metí la... Digo, es el Camino de Santiago, el Santiago de Compostela. Casi que meto la pata y me dijo, no, porque tiene un subtítulo el documental que está presentando Fernando Krishmar. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Se llama El Camino de Santiago, Periodismo, Cine y Revolución Latinoamericana. ¿Fue necesario el subtítulo? Fue necesario el subtítulo porque, bueno, había un poco una idea. Es la película en torno a la figura de Santiago Álvarez, que es el famoso documentalista cubano que hizo Hanoi Martes 13, 79 Primaveras y muchos de los documentales más premiados de la historia del cine latinoamericano. ¿Se centra en la historia de él? La historia de él como constructor de un colectivo que es el Noticiero ICAI latinoamericano, ¿no? La primera ley que hace la Revolución Cubana en el 59 es la creación del ICAI, Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, ¿no? Y allí hacía falta hacer un noticiero, porque en esa época no había tele casi, no había internet por supuesto, entonces era el 59. Como el Sucesos Argentinos Nuestros. El Sucesos Argentinos Nuestros. Entonces lo convocan a él y la película empieza con una frase que dice: yo hago cine porque existe el imperialismo, ¿no? Y es un poco esa la idea. A él lo convoca a la revolución porque había varios noticieros que todavía seguían las viejas ideas para que construya el noticiero. Y él no sabía nada de cine, trabajaba de administrativo, ¿no? Y empieza, digamos, de alguna manera a hacer primero noticieros bastante convencionales y le empieza a encontrar la beta artística, ¿no? Y empieza a hacer documentales, a ganar premios y sobre todo a formar un grupo de jóvenes muy entusiastas que venían, bueno, al calor de la revolución. Dieron su escuela. Tenemos fuimos a cubrir, ¿no? Exactamente, el estreno. exactamente. Estuvo Zucalesca allí, Diego Zucalesca, adelante. Estamos en el Cine Gomón, se estrena El Camino de Santiago, periodismo, cine y revolución en Cuba. Estamos con Omar Neri, quien es uno de los productores. Bueno, es muy emocionante porque es el final, digamos, de un camino de trabajo de hace muchos años, de investigar, de trabajar sobre la obra de Santiago Álvarez, un cineasta cubano que fue el fundador del Noticiero ICAI latinoamericano, apenas unos meses después de que triunfa la Revolución Cubana. Él, con 40 años y con poca experiencia en cine, se hace cargo del noticiero y revoluciona de alguna manera también la forma de hacer cine y la forma de hacer noticieros en toda Latinoamérica y en el mundo, porque es reconocido por todo el mundo. Una vida y una obra muy intensa que nosotros tuvimos que recorrer y plasmar en esta película que estamos presentando hoy. Bueno, el documental no solo habla de la obra de Santiago Álvarez, sino que, aprovechando eso como excusa, habla de Cuba revolucionaria. Un hombre que fundó el Noticiero Popular Latinoamericano del ICAIC, el Instituto precisamente de Cine Cubano, y que a partir de ese momento fue generando discípulos, fue generando otros Santiagos que se incorporaron a la difícil tarea de hacer cine en un proceso revolucionario que recién comenzaba, que estaba desde el principio bloqueado hasta ahora. Y sin embargo, él fue un hombre que dio productos que marcaron época. En realidad nosotros conocíamos mucho los documentales de Santiago, los largos, pero no conocíamos el fenómeno del noticiero ICAI, esa forma tan particular de relatar la vida cotidiana en la isla con una mirada crítica, por momentos, muy divertida, con mucho humor, que sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, encontrarse con el fenómeno de los noticieros, que fueron declarados Patrimonio Histórico para la Humanidad por la UNESCO, son 1493 noticieros, la película rescata algo de esto. Bueno, eso fue muy sorprendente. Y lo otro, para alguien que viene de estudiar cine, es que él era un maestro y que formó todo un equipo de gente. El noticiero también era una escuela, en el momento en que no existían escuelas de cine. Hay dos cosas a mí que me llamaron la atención siempre, y es una que el grupo Cine Insurgente nace a partir de ahí, ¿no? O sea, el grupo de Cine Insurgente nació en el 97, 96 con nuestra manera de hacer las cosas, la Chunchajay en idioma wichí. Y después hicimos, a continuación en el 99, Diablo, Familia y Propiedad. Esas son las dos películas que hicimos durante el neoliberalismo. Con ese espíritu. Sí. Y lo que yo digo es, viste que ahí Alejandra, la productora, dice, fueron declaradas de interés por el mundo patrimonio de humanidad. Porque claro, él lo que hace es una mirada artística sobre la noticia, porque en realidad los noticieros eran cuadrados, era un copete o bueno, una voz en off, lo que pasaba,
volvían para atrás, se terminaba, fin. No, estos Él eran cambia pequeñas, todo. Estos eran pequeñas películas de 10 minutos con un uso de recursos expresivos, un montaje, un uso de la banda sonora increíble y además con mucha presencia en los lugares donde estaba el conflicto. Por ejemplo, estuvieron 17 veces en Vietnam. Por ejemplo, la primera vez que bombardearon Hanoi y cuando se retiró el ejército yanqui, lo siguieron durante todo Vietnam, cómo iban dejando los armamentos y todo, en una película que se llamó Abril de Vietnam, en el año del gato, en 1975 justamente. Era muy buen titulador también él, ¿no? Y bueno, además viajó al terremoto de Perú del 80 que causó 80.000 muertes, estuvo en el proceso, todo el proceso socialista de Allende, o sea, en ese sentido es un noticiero que no solo cubrió la rica historia de Cuba, o sea, la invasión de Bahía de Cochinos, la campaña de alfabetización, el proceso revolucionario. ¿El noticiero existe todavía? No, en el 91 dejó de existir porque era en fílmico, era muy caro, bueno, cuando cae el bloque socialista. Por eso te pregunto, ¿tanta producción por ahí para un noticiero? No, y justamente lo que hicimos nosotros, convocamos un grupo de jóvenes y con la gente que se formó en ese noticiero, porque era una gran escuela, vos imaginate, todas las semanas se hacía un corto de 10 minutos. Claro. Entonces los grandes directores de cine actual de Cuba, todos se formaron ahí. Y eran amigos nuestros, porque yo he ido durante 2 años y medio clase en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Allí que la fundó Fernando Birri, García Márquez y esa gente. Y ahí los conocí a ellos y conocí el noticiero. Fernando Pérez, por ejemplo. Fernando Pérez, Daniel Díaz Torres. Y ellos asesoraron a un grupo de jóvenes, les mostraron esta obra que no la veían, pues desde los 90 no existe, hablaron de la figura de Santiago Álvarez y hicimos una especie de reto que hagan hoy en día, con la misma metodología, un noticiero en la actualidad, ¿no? Entonces fue una manera de homenajear al maestro y actualizar un poco todo este dispositivo para la Cuba actual. ¿Y de ahí sale este documental? De ahí sale este documental, o sea, es un poco la historia de Álvarez mezclado con este proceso que hacen estos jóvenes. O sea, concretamente, la mirada no es una mirada histórica, sino que tratamos de meterle ahí una vuelta de tuerca para que la mirada sea una mirada más de jóvenes actuales, ¿no? Que de pronto eso genera más interés, sobre todo en el público que no conoce mucho. ¿Y cuántas horas hubo que ver de material para...? No, bueno, 5 años llevo, digamos, porque 5 años. Sí, 5 años, porque bueno, son nada más que los noticieros más de 1500, o sea, ¿Y cada uno de 10 todo minutos. Guardado? ¿O tenemos casi todo guardado, estuvimos mucho tiempo en el ICAI, porque bueno, al trabajar allí, el ambiente cinematográfico de Cuba es como un poco más comprimido, chico, y es muy solidario, muy buena onda. Entonces estábamos mucho tiempo en el ICAI, nos dieron todo digitalizado, lo estuvimos viendo en Cuba, acá, y bueno, y a medida que íbamos viendo, también lo compartíamos con estos chicos que hicieron el pequeño documental dentro del documental. Yo tengo una chiquita, ¿alguna curiosidad o perla que digas, mira, encontramos una cosa que... Bueno, mira, tienen que ver la película, pero a mí lo que más me interesaron fueron todas las que tenían que ver con crítica de la vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se distribuyen los vegetales en los mercados estatales, ¿no? Entonces ponían un burócrata que decía, bueno, no pudimos cumplir el plan porque hubo mucha sequía este trimestre, y el trimestre pasado tampoco lo cumplió, y es que hubo mucha lluvia, ¿no? Entonces lo ponen al tipo bailando en el medio de la lluvia con la música. Nadie soporta el archivo. Nadie soporta el archivo, inclusive en Cuba. Pensá eso hecho en el 61, ¿no? Ahora uno lo ve todo el día hecho en la televisión y uno lo ve en esos materiales que de textura son iguales al Sucesos Argentinos, al típico archivo, y uno ve la cuestión del humor, ¿no? Después miles de anécdotas que nos cuentan ahí que son muy, muy, muy graciosas, ¿no? Leí que estaba Silvio Rodríguez. Bueno, esa es una de las anécdotas. Silvio Rodríguez nos había dicho 20 minutos les doy porque tenía un gran concierto en la Plaza de la Revolución y estaba ensayando con un grupo nuevo. Y nos dio 2 horas al final. ¿Y por qué tanto? Se enganchó porque a él lo echaron de la televisión por poner células de rock en las canciones, por el tener el pelo largo. Era una época de la Guerra Fría y había como sensores muy cuadrados dentro de la televisión. Entonces, ¿cómo lo conoce a Santiago? En una transmisión de la Nueva Trova, que era lo que surgía, en la Casa de las Américas, la televisión dice, el único que no puede saber es Silvio Rodríguez. Y de atrás se escucha una voz de un tipo que dice, si no sabe de Silvio Rodríguez, el ICAI, que era fundamental para la transmisión, se retira de esta transmisión. Y entonces dice, me di vuelta y dije, ¿quién es ese? y era Santiago Álvarez. Y ¿así lo conociste? Sí, así, defendiéndome, ¿no? Y entonces él fue a parar al noticiero y ahí le permitieron grabar Días y Flores. Entonces, bueno, hay unas tomas de Silvio Rodríguez con 19 años, cantando sus primeras canciones, que eran tremendamente críticas a la burocracia. Hay un grupo que dice que no puedo cantar. O
o sea, haciéndose cargo de ese intento de prohibición. Claro, él con la autoridad artística que tenía, había ganado un montón de premios, se podía permitir dentro de ese clima duro, ¿no? de pelea política, de casi guerra que había en Cuba, se permitía hacer ciertas críticas y ciertas ironías sobre la realidad, ¿no? Que es lo que más le gustaba al público. El público iba a ver el noticiero, veía la película y se quedaba después a ver de nuevo el noticiero. Está bien. Bueno, Santiago, mira, Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por el El espacio. Camino de Santiago, periodismo, cine y revolución latinoamericana. Vamos acá, con Mariana.